Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que permea toda la estructura social y todas las clases sociales. Lo que en términos de opinión pública se conoce como el consumo de drogas y que con una jerga, digamos, con un vocabulario técnico, se habla hoy del uso de sustancias psicoactivas, pero reitero, en el ámbito de la opinión pública se habla, digo bien, del consumo de drogas ilícitas. En Paraguay, básicamente, dentro de la estructura del Estado, hay dos organismos responsables cuando hablamos de las drogas, digamos, ilícitas o del consumo de drogas ilícitas. El caso de la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Educación y Ciencia. Por supuesto, con responsabilidades compartidas en algunos casos y con responsabilidades específicas en otros casos. Hoy queremos y titulamos en Visión País nuestro tema de análisis: consumo de drogas, un flagelo social que aniquila todo. Probablemente algunos digan que el tema de análisis es hasta, diríamos, casi amarillista, pero está previsto durante el desarrollo de nuestro programa conocer la experiencia de la madre de un adicto. Y probablemente después de conocer esa experiencia, de escuchar esa experiencia, ustedes nos den la razón por qué hemos titulado nuestro programa de esta manera. El tema del consumo de drogas ilícitas, como les decía, permea todas las clases sociales. Es decir, hay drogas ilícitas para, digamos, para los pobres, para la clase media, para la clase rica. Se habla de microtráfico, pero podemos hablar también de, digamos, de no sé ya qué adjetivo, digamos, ponerle a megatráfico podría ser, se me ocurre algún término. Que en estos últimos tiempos hay que reconocer, hay una lucha frontal desde el Estado paraguayo, y hoy va a estar con nosotros justamente en Visión País la principal responsable por parte del Estado paraguayo en lo que hace al tema de la persecución. Pero también estará con nosotros el representante justamente del área de la prevención, porque en definitiva no hay sorpresas, no hay secretos en el tema para evitar el consumo de drogas. Y les adelanto, el que es adicto para siempre. Por eso la prevención es la solución. Nos acompaña hoy en Visión País la doctora Zully Rolón, ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT. Muy buenas noches, ministra, y gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a usted, Francisco, por haberme invitado y para tratar este tema que nos une a todos de cierta manera por todo lo que significa para el tejido social de nuestro país. También nos acompaña hoy en Visión País el magíster César Martínez, representante del ministro de Educación y Ciencias. Muy buenas noches, magíster, profesor, le voy a llamar por los años de amistad que tengo con él, profesor César Martínez, y gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, muchas gracias, profesor Francisco, señora ministra, por compartir esta mesa. Y bueno, el debate es necesario y muy importante, sobre todo teniendo en cuenta a nuestros niños y adolescentes. Hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
ustedes pueden visualizar ahí en su pantalla. Precisamente la Organización de las Naciones Unidas en el año 1987 declaró que cada 26 de junio de cada año se conmemore este día para generar conciencia de la necesidad de formular políticas públicas efectivas que atienda esta patología social. No se muevan, ya volvemos con un análisis, saber qué está haciendo el Estado paraguayo en los distintos ámbitos que hacen precisamente al tema de drogas en nuestro país y para saber finalmente dónde nos conduce el consumo de drogas y cuál es la solución definitiva. Brevísima pausa. Cuando hablamos de las drogas es importante identificar aquellas que están permitidas y por supuesto las que están prohibidas. Pero en cualquiera de los casos, sean drogas permitidas o drogas ilícitas, por supuesto que generan consecuencias irreparables para el sistema biológico de un individuo y ni hablemos lo que genera en términos de convivencia social. Desde ese punto de vista queremos compartir con ustedes algunos datos. Prevalencia de consumo de tabaco entre adolescentes escolarizados fue del 6% para hombres y 4,2% para mujeres. Nuestra fuente, justamente el Informe Nacional, Situación de Drogas en Paraguay del año 2017. Datos recientes señalan que el costo para el país de las enfermedades ocasionadas por el tabaco es de 270 millones de dólares. Y existe evidencia de que el consumo de alcohol durante la adolescencia, la edad promedio de inicio de consumo, es de 13.8 años y la prevalencia es mayor entre las mujeres adolescentes. Entre los adolescentes escolarizados, el 11.4% de los hombres y el 9.4% de las mujeres consumió alguna droga alguna vez. Siempre nuestra fuente es el Informe Nacional Situación de Drogas en Paraguay. Y entre las drogas ilícitas de mayor consumo son la marihuana, la cocaína clorhidrato y la cocaína fumable, según este informe del año 2017. Pero comencemos hablando de los organismos responsables del Estado. En el caso sobre todo de la Secretaría Nacional Antidrogas, ministra, ¿cuál es la misión institucional, la responsabilidad de la SENAT? Bueno, Francisco, de hecho que la tarea, la SENAT en todo caso es el que tiene que aplicar todas las políticas de drogas en Paraguay. Eso me lleva también a pensar en la palabra antidrogas, porque teniendo en cuenta que nosotros tenemos diversas dimensiones en las que trabajamos, que es la reducción de la demanda y la reducción de la oferta, hablar y que vean incluso en nuestros carteles antidroga hace que todo lo que se refiere a prevención de la demanda se sienta un poco la presión de lo que es antidroga y crea un conflicto con relación a la represión. Pero de todos modos, así como te estuve comentando, lo que nosotros hacemos con la represión o con la reducción de la oferta es justamente procurar desbaratar estructuras que se dedican al narcotráfico por medio de tareas de inteligencia, de investigación y también por la represión, como dice su nombre, con los operativos que se realizan y que todos ustedes conocen y que se ven diariamente o por lo menos semanalmente en las redes.
o en los canales de televisión, porque realmente SENAT trabaja todos los días y eso se nota en las redes. Pero por otro lado está la otra cara, la que es menos visible y la que es más importante para el tejido familiar, para el tejido comunitario y la sociedad en general, que es el de trabajar en la reducción de la demanda. La reducción de la demanda como tal tiene también diversas dimensiones, porque tiene que trabajar en prevención, tiene que trabajar en tratamiento si no logró ganar la prevención, y si tampoco logra el tratamiento, tiene que ir a la rehabilitación. Y como te dije, es la cara menos visible y la que más preocupa a la Secretaría Nacional Antidrogas, pero realmente hay que decirlo, trabajar en esos ámbitos es un trabajo en conjunto con distintas instituciones. Solo la Secretaría Nacional Antidrogas no puede hacerlo. Es por eso que desde que por lo menos dentro de esta administración, y sé que también en otras administraciones, en todo el trabajo que realizan siempre procuran involucrar al Ministerio de Educación y Ciencias, porque ¿hacia dónde va enfocada la prevención? Enfocado hacia los niños en edad escolar, que es lo ideal, ¿verdad? Y también ir trabajando de acuerdo a cómo se van desarrollando esas prevenciones ya con los adolescentes y luego con los jóvenes. Pero realmente la prevención debe ser el foco en donde estén todos enfocados, todos nuestros esfuerzos, porque si no logramos esa prevención, lo otro es muy difícil. Dijiste algunas palabras muy interesantes al inicio. El que ingresa en la droga ya prácticamente no sale de ella. Y eso es así porque en toda América Latina y también en Europa, porque en esta semana se estuvieron haciendo varios congresos y comisiones técnicas relacionadas al tema de drogas, y en Europa también es difícil salir de la adicción, también en nuestro continente, pero eso se nota más en América Latina, en donde no existen políticas públicas o la salud universal que puedan también incorporar el tema de las adicciones como el eje para poder trabajar con estas personas que son usuarias de drogas. Por eso yo también considero fundamental de que la prevención sea el foco, el eje fundamental de nuestro trabajo en cuanto a reducción de la demanda. Lamentablemente, bajo este gobierno, con el tema de la pandemia, se desaceleraron varios proyectos que estábamos teniendo con el Ministerio de Educación y Ciencias relacionados a distintos programas, por ejemplo el de Lion Quest, que queríamos hacer un proyecto piloto dentro de algunas escuelas del Departamento Central para poder trabajar con los niños, pero aún así con la virtualidad llegamos a varios profesores, a varios maestros, pero no pudimos realizar en sí el trabajo que hubiese sido muy interesante. De todos modos, ahora estamos procurando en distintas escuelas y supervisiones en distintos departamentos trabajando en el tema de prevención. Y por sobre todas las cosas, la idea también de SENAT es formar a personas, formar a profesionales en el currículum universal, de modo a que podamos tener especialistas que puedan tratar el tema de las adicciones. Considerando que tuvimos nosotros muchos casos relacionados a médicos, por ejemplo, y más eso se notó en el interior de acuerdo a los testimonios que teníamos o que tenemos, es que va una persona adicta y el médico le trata como una epilepsia o convulsiones y no sabe que es una persona en situación de adicción y no recibe un buen tratamiento. Entonces, por eso también es fundamental que científicamente preparemos a las personas para que puedan hacer frente a este problema que es ya de las personas que han caído bajo los efectos.
Por eso digo, si no logramos con la prevención, que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, entonces también tenemos el plan B, como yo le digo, que es el de trabajar en el currículum universal de tratamiento y procurar formar a profesionales para que puedan luchar desde lo que ellos saben, desde su especialidad, contra y procurar reencauzar la vida de estas personas. La ministra de la Senat fue muy clara al señalar que si tuviéramos que identificar el punto de partida, tiene que ver con la prevención. Lógicamente, si no hemos llegado a tiempo, el tratamiento y finalmente la rehabilitación. En el contexto del sistema educativo se considera como el escenario privilegiado para trabajar la prevención. ¿Por qué? Y porque hay suficiente evidencia científica que demuestra que la curiosidad hacia el consumo de las drogas, en general, las lícitas e ilícitas, precisamente se da entre los 12 y 14 años. Si nosotros consideramos esa franja etaria de 12 a 14 años, en Paraguay, por la estructura poblacional, es casi, estamos hablando de 1 millón de adolescentes, ¿no? No solamente 12 a 14, sino un poco más, ¿no? 16, 17, 12 a 16, 17. Casi 1 millón de personas que, según las evidencias científicas, estarían, digamos, en esa zona, entre comillas, podríamos decir, vulnerable o de riesgo. En ese contexto, ¿cómo viene trabajando el Ministerio de Educación? Primero, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación en relación con el tema de las drogas, profesor César Martínez? Yo creo que subrayando un poco lo que dijo la señora ministra, en esta época también los equipos tanto de Senat como el Ministerio de Educación están trabajando como una sola oficina. Así yo le llamo. Cuando le pregunto a algunos técnicos dónde están, estamos trabajando en esto, yo creo que ese es un elemento clave en el tema de articulación y en la prevención, ¿verdad? A ver, el Ministerio de Educación, yo creo que hay un elemento histórico que hay que señalar, que respondía posiblemente a un paradigma de intervención, colocó todo el tema de la información sobre lo que te puede generar las drogas, etcétera, en la malla curricular. Tenemos hasta hoy, desde lo que es escolar básica, inclusive desde el 1er grado hasta el 9º grado, materias en salud específica del tema de drogas, ¿verdad? Eso fue como que se instaló y se sigue instalando. Pero hoy por hoy, diríamos, y con todo lo que estamos trabajando articuladamente, con todas las políticas, los nuevos paradigmas, los nuevos abordajes, la evidencia científica demuestran que hay que cambiar la forma de trabajar. Y en eso estamos, en el sentido de que nosotros ahora con la Senat terminamos una encuesta a docentes del 3er ciclo, por ejemplo, y le preguntábamos algunas dimensiones, el tema de formación, el tema de abordaje, todo el proyecto o cómo se hace en la implementación de un proyecto de prevención en la comunidad, y no específicamente del docente que le toca la materia de salud y hablar de la droga, sino que el compromiso que tiene que tener la comunidad de aprendizaje, como le llamamos la comunidad de aprendizaje, en cuanto que la institución tiene que brindar ante las amenazas de las drogas, ¿verdad? Entonces ahí sale del aula, disculpe que diga, sale del aula y se tiene que instalar en el territorio, o sea, ese es el enfoque. En el territorio significa qué elementos tenemos, qué factores hay, qué amenazas. Y bueno, y eso fue muy interesante porque los docentes reflejaban eso. Nosotros no tenemos la estrategia. Hoy nosotros tenemos, gracias también a la Senat y a esos acuerdos y convenio internacional con algunos institutos también, ¿verdad?, el tema de especialistas, ¿verdad?, en prevención, pero con evidencia científica. Sí. O sea, cómo se trabaja, cómo se hace la implementación de este nuevo paradigma. Ese es el desafío que hoy el Ministerio de Educación. Tenemos 3 direcciones que trabajamos en forma conjunta. La Dirección General de Educación Inclusiva, que yo soy el titular, la Dirección General de Protección de la Niñez y la Adolescencia y la Dirección de Desarrollo Educativo, donde se bajan los materiales, ¿verdad? Lo que yo decía, que se elaboraron todos los materiales a lo largo de todo este año. Pero yo quiero rescatar algo interesante que hicimos durante la pandemia también como Ministerio de Educación. Empoderar a sectores claves. Los docentes tienen que empoderarse, sentir eso, y un trabajo que hicimos con webinarios, con
con los jóvenes, con los representantes estudiantiles. Le planteamos nosotros a los representantes estudiantiles cómo están, cuál es el interés de ustedes en el tema del abordaje. Sorprendentemente ellos nos dijeron, ¿por qué estamos llegando tarde? Nos estamos preocupando por nuestros compañeros. Ellos hicieron un documento, ¿verdad? Y elevaron a las diferentes instancias, al Ministerio de la Niñez, al Ministro de Educación, ¿verdad? A la Ministra de la Senat, a diferentes autoridades donde decían, trabajen articuladamente, ¿verdad? Y el otro elemento clave, en nuestra agenda nosotros también ya vamos a colocar el tema de prevención. O sea, para mí me parece fundamental qué lugar ocupa en la agenda, ¿verdad? El tema de la prevención. Por eso quería ir justamente, quedar con ese concepto antes de ir al corte, el tema de la prevención y lo que señalaba como resultado de un estudio el representante del ministro de Educación y Ciencias, que los propios alumnos están preocupados por sus compañeros. ¿Por qué? En el próximo bloque, no se muevan, en el próximo bloque nos va a relatar la madre de un adicto para que ustedes dimensionen por qué consideramos un flagelo social que aniquila todo. Ya volvemos. It's gonna be alright. NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita, sí, que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. Hay ciertas experiencias que no dimensionamos, o ciertas situaciones, perdón, que no dimensionamos hasta que escuchamos algún relato o nos toca muy de cerca. El tema del consumo de drogas. Escuchemos lo que nos cuenta una madre de un adicto. ¿Quieres comentarnos como familia, cómo estaba constituida para poder conocer un poco esta experiencia? Bueno, nosotros nos consideramos una familia normal, vamos a decir, ¿verdad? Papá, mamá y 4 hijos. Siempre éramos muy familiares, muy unidos. Después empezamos a trabajar en la parroquia local, acá con el padre William. Y estábamos siempre pendientes de nuestra familia, vamos a decir. Siempre íbamos a todos lados juntos. Mi esposo era muy cariñoso, muy buen padre, muy apegado a sus hijos. Entonces no teníamos tampoco problemas de adicciones dentro de nuestra familia, ni siquiera alguien que tome ni que fume. ¿Ni problema de pareja entre ustedes? No. Estábamos todo bien según nosotros entendíamos. Y bueno, hasta que nos llegó, ¿verdad?, este tema de la adicción dentro de nuestra familia. ¿Cuántos años tenía su hijo? 15 años, cuando empezó. ¿Estaba dentro del sistema educativo? Sí, era un alumno normal, aplicado, un hijo súper cariñoso, guapísimo, era muy obediente, era un hijo alegre, era un hijo demasiado amoroso. Aparentemente todo normal. Todo normal. Dentro de la convivencia familiar. Sí, todo normal. ¿Y cómo llegó a descubrir que él estaba metido en las adicciones? Empecé a notar que sus amistades eran raras, vamos a decir, que eran fuera de lo común, pero tampoco no tenía ningún hecho concreto, ¿verdad?, para prohibirle, porque cuando yo le cuestionaba siempre me decía que yo era su amigo, él se sentía bien con ellos,
siempre ellos eran de traerle a sus amigos a casa. Nosotros siempre les permitíamos que vengan para conocer, para compartir, y estas amistades venían. Bueno, hasta que un día yo indagando, ¿verdad? Revisando sus cosas, encontré, ¿verdad? Una dosis de marihuana. Así empezó. ¿Y de dónde crees que traía esa dosis de marihuana? Y calculamos que eran amistades entre el colegio y eso. Nunca él quiso decir, cuando le indagamos, se cerró totalmente, nunca nos dijo quién le dio ni de dónde sacó. ¿Y qué hicieron a partir de ese momento? A partir de ese momento empezamos, digamos, a enfocarnos más en él y a estar muy pendiente de todo su actuar. Como él no quiso dar ninguna información, nosotros le cambiamos de colegio, pensando de que ahí él iba a cambiar también de amistades, ¿verdad? Pero realmente no fue así. Y posteriormente, ¿cómo fue la vida de ustedes, de él? Y nuestra vida empezó a cambiar rotundamente. Nuestras relaciones, vamos a decir, familiares inclusive, ¿verdad? Porque empezaron los cambios, los cuestionamientos, las culpas. ¿Entre ustedes como pareja? Claro, la falta de información, el estigma de la sociedad, inclusive de la familia, ¿verdad? Y empezamos a buscar información, a buscar ayuda con mi esposo, golpeamos tantas puertas y lastimosamente chocamos con tantas puertas cerradas, tanta falta de desinformación y tanta falta de estructura, vamos a decir, a nivel nacional. Y el único centro que ayudaba o que podía dar atención era el centro de adicciones, pero no daba. ¿Y él continuaba en el colegio? Continuaba en el colegio en forma inestable. Ese año terminó su colegio, pero después ya fue muy inestable en los siguientes, cambiamos de colegio y así. ¿Y él pudo salir de la adicción? Y como es una enfermedad incurable, ¿verdad? Que tiene tratamiento de por vida, no pudo salir del todo, ¿verdad? Tenía sus etapas, ¿verdad? Y bueno, él siguió en carrera, vamos a decir, y como una enfermedad progresiva, siguió progresando dentro de su adicción. Se fue agudizando, podríamos decir, su adicción. Sí, tenía sus épocas en que, bueno, estaba bien, o salía, dejaba de consumir por una temporada, estaba súper bien. Trataba de retomar sus estudios, después volvía a recaer y cada recaída también ya tenía sus consecuencias. Finalmente él pasó de una sustancia a otra y cada vez era más grave. ¿Qué control ustedes podían tener sobre su conducta como adicto? Y bueno, realmente en principio queríamos controlar, ¿verdad? Pero es incontrolable, ¿verdad? La enfermedad de la adicción es incontrolable y mucho menos le podemos controlar a otra persona, sea quien sea. Y bueno, en principio porque era menor, ¿verdad? Siempre estábamos detrás de él. Pero no le podíamos controlar. Ya cuando fue mayor, ¿verdad? Mucho menos. Las consecuencias ya eran peores, vamos a decir, y él ya tuvo que asumir solo las consecuencias porque ya empezó también a hacer cosas ilícitas. Y llegó en un momento en que nosotros ya solo nos quedó también acompañarle como padre, ¿verdad? Y aceptarle porque ya no podíamos hacer nada. ¿Cuál fue la consecuencia de su conducta ilícita que le llevó como consecuencia de su adicción? Y bueno, él empezó a delinquir en diferentes cosas y tuvo que caer finalmente, ¿verdad?, preso. Muchísimo intentamos que eso no ocurra, ¿verdad? Y bueno, pero fue subiendo de tono la gravedad de sus actos hasta que tuvo que ya entrar en la cárcel. Ya era mayor y estuvo preso. ¿Esa situación le afectó en términos de relación de pareja, en términos de la salud de tuya, la de su papá? Sí, afectó, como le digo, a toda la familia, a mis otros hijos, a los relacionamientos con mis otros hijos, ¿verdad?
Le afectó muchísimo a mi esposo, que era, como le digo, un padre cariñoso y muy pegado por su hijo. Le afectó muchísimo esa impotencia que uno siente como padre y de verle a tu hijo en esa situación y no poder hacer nada. Entonces él se sintió muy impotente y empezó a afectarle en su salud. Empezó a tener problemas al corazón, hasta llegó a una cirugía muy grande. Y bueno, finalmente le llevó ese problema, como él mismo dijo, ¿verdad? Cuando mi hijo tuvo su última entrada, mi esposo falleció. Estando su hijo en la cárcel, sí. Falleció su papá. Falleció su marido. Sí. Y finalmente, su hijo, ¿qué pasó con él en la cárcel? Y él fue también muy afectado, ¿verdad? Por la muerte de su padre. Y yo estimo que se habrá sentido muy culpable. Y bueno, a los pocos meses él fue asesinado también en la cárcel. Agradecemos su testimonio, señora. Muy amable. Muchas gracias. No tenemos palabras. ¿Qué podemos decir ante una situación límite de la experiencia humana, ministra? Sí, la verdad que como padres y como miembros de una sociedad, ¿verdad? De hecho, esto nos afecta a todos y en especial a todos los que trabajamos, incluso en todo caso a todos los que trabajamos en este sistema, que conocemos distintas historias similares a esta. Y en realidad la adicción no conoce estratos sociales, no conoce ni ámbitos, porque no solamente está en el ámbito educativo, sino que también en otros, y no conoce clases sociales tampoco. De hecho que existen distintos tipos de drogas, dicen en la jerga que es para pobres o para ricos, pero en realidad, y la realidad es que es una droga ilícita, cualquiera sea el uso que se le dé. Entonces, como yo estuve comentando en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta que habíamos hecho un operativo muy grande de incautación de drogas sintéticas, desde la Secretaría Nacional Antidrogas decidimos que este segundo semestre nos enfoquemos en todo lo que sea microtráfico, narcomenudeo y drogas sintéticas, de modo a poder sacar del medio la mayor cantidad de drogas que circulan entre los jóvenes. Y sabemos que es una situación difícil de controlar, pero por lo menos vamos a ir trabajando y sacar la mayor cantidad que podamos, porque como te dije, Francisco, esto es similar a muchas historias que conocemos, inclusive entre amigos, entre familias. Yo también soy docente, entre propios alumnos. Cuando una persona busca ayuda y es un adicto, siempre le acompaña su papá o su mamá. Sin embargo, cuando es una mujer la adicta, le estigmatizan, le tratan de bandida, disculpen la expresión, o cualquier otro tipo de improperio o de señalamiento, y eso hace que se les abandone y sea peor la estigmatización. Entonces también son situaciones que nosotros tenemos que enfocar desde todo punto de vista, porque también a este tema de la adicción van relacionados también las mujeres que venden drogas. La mujer que vende droga en su casa o a pedido de su pareja abandona prácticamente su vida ella en su individualidad y se dedica a eso. ¿Qué pasa cuando se le detiene? Tiene que abandonar a su hijo, tiene que abandonar, muchas veces es cabeza de familia, muchas veces tiene padre a su cargo, y entonces el tejido familiar desaparece completamente. La carga de llevar a una mujer presa es muy grande, porque prácticamente con eso se rompe el tejido familiar. Entonces ahí se nota más todo lo que se refiere al mundo de las drogas, del microtráfico o de la adicción. Por eso es que hay que tratarlos, si bien es cierto, la gente dice, no, ese es un drogadicto, pero cada persona tiene su dimensión, cada persona tiene su individualidad y cada uno tiene que ser tratado como tal, porque una persona no reacciona igual que la otra. Y en general
nosotros tenemos un sistema de contención, de llamado que se le denominó llamame. La mayoría de las mujeres que llaman, por ejemplo, para hablar por su pareja o por su hermano o por su papá. Entonces, eso también hace que se note que la mayoría, que es justamente el ambiente familiar el que les lleva a cada uno de ellos a la adicción. Es un círculo que hay que cortar y eso solamente se puede hacer, como dijo usted, profesor, con la prevención, con la contención. Los profesores, los maestros son importantísimos dentro de la vida del niño, porque todos ellos desarrollan con los profesores. Por eso la educación es fundamental en la prevención. Lamentablemente esta señora dijo de que su hijo era un buen alumno, etcétera, etcétera, y fue uno de los casos fallidos, por llamarlo de alguna manera, pero generalmente el niño que es contenido por sus profesores y con quien desarrolla su vida dentro de la escuela tiende a seguir las buenas prácticas. Por eso hay que insistir con la educación, que es fundamental. Y ahí quisiera preguntar al representante del Ministro de Educación y Ciencia, ¿qué proyectos actualmente tiene el Ministerio de Educación implementando y digamos, usted habló, profesor César Martínez, también de un nuevo paradigma? El Ministerio está apuntando hacia ese nuevo paradigma. ¿Cómo está hoy actualmente la política pública de prevención del MEC? A ver, yo sobre el video, si me permite, sí, antes, claro que sí, también, claro que sí. En consultorio yo recibí muchos adolescentes en esta situación y lo que aprendimos es que no solamente hay que intervenir con la persona, ¿verdad?, sino que hay que intervenir con la familia, ¿verdad? Y a ver, me animo a decir que también hoy en Paraguay estamos hablando de una red de universidades inclusivas e institutos superiores que vamos a lanzar, y automáticamente, y aquí anoté, ¿verdad?, tiene que estar el componente de la formación profesional para este tipo de abordaje, desde un enfoque sistémico, holístico, porque te digo, como profesional de salud no tenemos la formación. No tenemos el abordaje de cómo, porque no solamente trabajar en terapias individual, sino que familias disfuncionales, las culpas, papá y mamá, lo que usted le preguntó, profesor, ¿verdad? Las culpas, papá y mamá, etcétera, ¿verdad? Eso como un elemento. Y el otro elemento clave que me tocó en este video es que y estoy muy contento porque quiere decir que vamos por el buen camino. Hemos habilitado el año pasado, ¿verdad?, 2 aulas hospitalarias en el Centro Nacional de Adicciones y en el Centro Vida Sana de Encarnación. ¿Por qué? Porque nos decían ellos que cuando uno se interna o cuando está en ese proceso, no hay ningún nexo, ¿verdad?, para que pueda continuar su estudio, ¿verdad? No hay ningún. Entonces, los docentes que están en esos centros tienen que garantizar, ¿verdad?, y la experiencia de los docentes, los educadores o docentes que están en esos centros. Yo te quiero contar el testimonio. Cuando van y le dicen, bueno, ahora ya va a terminar su internación, se tiene que vincular con el sistema, que no pierda el derecho a la educación por esa condición que está pasando, por esa situación. Tenemos que trabajar con coordinadores, con supervisores, con directores institucionales, con el equipo de orientación, para que puedan entender que como ser humano ellos no pueden perder esos derechos. O sea, eso nomás también es un trabajo que, ¿verdad?, que hemos instalado, pero el testimonio de los docentes en ese nexo es fundamental. Decía la mamá en este video, hay un solo centro de adicciones, o sea, que el MEC se articula con salud. O sea, ahí nos damos cuenta qué instituciones como Estado tenemos la responsabilidad. No solamente SENAT, ¿verdad? Claro. Está salud, está educación, está trabajo, niñez. O sea, niñez, claro. El Ministerio de la Niñez, que también tenemos, o sea, los programas donde están los albergues, eso también hizo el MEC, que en un proceso administrativo, porque a veces decían, ¿dónde va a estar el docente? Porque a veces pensamos que el aula era solamente esas 4 paredes de una institución tradicional, y te das cuenta que los espacios educativos van en los centros, en los albergues. Niñez tiene todo un programa denominado Abrazo. Abrazos. Es ahí donde los docentes del MEC ocuparon ese espacio, acompañaron, pero en la dimensión, y yo no quiero tampoco mentir, porque es lo que se reveló en esta
se recolectó en esta encuesta es que los docentes decían, dennos más herramientas, dennos este enfoque de cómo realmente prevenir y no solamente punitivo, o sea, como decir, tipo el castigo, la metodología, la estrategia de intervención nos tiene que decir, porque a veces también hay otro elemento fundamental. Tanto periodo, y eso también salió en la encuesta, un periodo largo del consumo inicial y después va generando la disfuncionalidad familiar. Sí. Entonces, papá desaparece, el primo desaparece, el hermano ya no quiere. Entonces, el docente dice, ¿qué hago ante eso? O sea, ¿cómo hago para que los compañeros puedan hacer la contención, los pares, etcétera? Entonces, esos son algunos elementos que a lo mejor es una gota en medio del mar, pero son propuestas que tenemos que seguir trabajando más fuerte, ¿verdad? En el próximo bloque justamente vamos a tener una entrevista con un consultor internacional, investigador en el ámbito de la ciencia de la prevención. Podemos hablar con una denominación, con un término, preventólogo, muy reconocido a nivel mundial, el doctor Fernando Salazar, que vamos a tener una comunicación telefónica, él en Lima y nosotros, por supuesto, aquí desde nuestra querida ciudad de Asunción, para que nos pueda explicar brevemente si el trabajo en el ámbito escolar genera los resultados que básicamente se diseñan. Brevísima pausa. It's gonna be alright. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Consumo de drogas, un flagelo social que aniquila todo. Creo que ahora nos pueden dar la razón por qué finalmente titulamos nuestro tema de análisis hoy en Visión País, después de haber escuchado esa experiencia de una madre que finalmente su hijo es asesinado en una penitenciaría a causa de la adicción. ¿Dónde nos conduce la adicción? Y hoy se habla de la prevención, incluso se habla de la ciencia de la prevención. Se habla que uno de los espacios privilegiados, como decíamos en los otros bloques, es justamente el sistema educativo. Estamos en comunicación con el profesor doctor Fernando Salazar. Él es miembro del Consejo Directivo de la Asociación del Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda, que es una organización que nuclea a 125 universidades de todos los continentes que trabajan a nivel académico precisamente lo que tiene que ver con la prevención. Muy buenas noches, doctor Fernando Salazar, y gracias por atendernos. Buenas noches, profesor Jiménez. Sé que está en compañía de la ministra Zully Roldón y del profesor César Martínez. Placer estar con ustedes hoy día. Asimismo también le saluda a ambos invitados hoy de Visión País. Doctor Salazar, usted estuvo liderando en varios países, pero concretamente en su país, en el Perú, un proyecto de prevención en el consumo de drogas en el ámbito escolar. Utilizamos este término más bien por el tema de la opinión pública y no términos técnicos como uso de sustancias psicoactivas para que pueda seguirnos la teleaudiencia. Usted trabajó, ¿podrías comentarnos con base en qué criterios, qué resultados obtuvieron en el Perú, en otros países, respecto de los proyectos implementados en el ámbito escolar? Con todo gusto. Creo que escuchando a los otros 2 invitados, se están dando las bases para que la prevención escolar funcione. Cuando hay esa alianza fuerte entre el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional Antidrogas, se da toda la estructura necesaria para hacer prevención.
Y ese es el primer paso que se debe hacer para que la prevención escolar sea exitosa. Después de ello, ¿por qué está funcionando ahora? Porque antes, de muy buen corazón, se hicieron muchas iniciativas en prevención que no funcionaron porque eran intuitivas en muchos de los casos. Sin embargo, desde el año 2015, aproximadamente el 2013-2015, salen los estándares internacionales de calidad para la prevención de drogas y el currículo universal de prevención. ¿Qué cosas son estos dos elementos? Son la compilación y análisis de la investigación que se hizo en prevención en los últimos 30 años y que nos dice qué funciona y qué no funciona en prevención. Es decir, tenemos las bases científicas para hacer una prevención eficaz y efectiva. En este caso, confluye además en el ámbito escolar que ya se entiende muy claramente por qué los chicos entran a consumir las drogas y algunos por qué no, y cómo se podría trabajar en ello. Y, por ejemplo, se maneja mucho el término de vulnerabilidad, que tiene que ver con el retraso del logro de las metas de desarrollo de estos chicos, que les incrementa su probabilidad de entrar en el uso de drogas, porque son más vulnerables y además entran en otras conductas de riesgo. Frente a ello, en la escuela se da casi de forma natural el proceso contrario, que es el proceso de socialización, que el proceso de socialización tiene que ver con las normas que se pactan respecto, en este caso, frente al uso de drogas. ¿Cuál es el carácter de la escuela respecto al uso de drogas? Y en este caso quiero referirme a la escuela como el conjunto o la comunidad escolar en la cual están los escolares, sus padres, sus familias, el grupo de docentes, el grupo de directivos y administrativos y las comunidades que están alrededor de la escuela. Es decir, se abarca todos los ámbitos en los cuales los chicos transcurren y van aprendiendo, porque no solamente aprenden en la escuela, sino aprenden mucho en su casa y aprenden en la comunidad. Y si se articula todo ello para que todos tengan mensajes comunes respecto a las políticas de prevención de uso de drogas, va a ser efectiva la prevención. Además de ello, se utiliza de manera muy clara el mejoramiento de la gestión educativa de los maestros, haciéndolos recuperar parte de su formación como docentes, articulando la intervención preventiva con el Currículo Nacional de Educación, en este caso de Paraguay. Cuando se dan todos esos elementos y se dota de habilidades cognitivas y habilidades sociales y emocionales a los escolares, disminuye la probabilidad del uso de sustancias. Esto ha sido mostrado en el proyecto que hemos manejado en el Perú, en el cual hemos logrado disminuir el uso de alcohol, tabaco y marihuana. Y empezamos a cambiar todas las creencias normativas respecto al uso de las drogas en los escolares. Este modelo es exitoso en este momento y con la compañía de algunos de ustedes tuve la oportunidad de presentarlo en la reunión internacional de la Sociedad Internacional de Profesionales en Uso de Sustancias, en ISUP en Abu Dhabi, y se ha vuelto un modelo que está siendo acogido por las Naciones Unidas, y la semana pasada he vuelto a presentarlo porque lo ha solicitado la Federación Mundial Antidrogas con su sede en Suecia. Estuvimos ahí reunidos y representantes también de todos los continentes estuvieron, y este es el modelo que se implementará en Paraguay, donde, repito, las bases para el éxito están sentadas. Desde que tenemos al Ministerio de Educación y a la Secretaría Nacional Antidrogas sentados en la misma mesa, con los mismos intereses, hablando el mismo lenguaje, está garantizado el éxito de la prevención. Y para terminar, la prevención es una apuesta por el presente y el futuro de nuestras sociedades. No es una pelea contra la sustancia per se, es una pelea por la vida, por los derechos humanos, por la justicia social. De hacer esto, Paraguay va a ser un modelo para el mundo.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Salazar, por estas sabias palabras y sobre todo sustentado en argumentos de carácter científico. Le envío un abrazo aquí desde Paraguay y nos encontraremos muy en breve. Muchas gracias. Mis saludos para ustedes tres. Gracias. Profesor, le digo yo porque... Fue tu profesor. Fue mi profesor, conozco su exigencia, su nivel de investigación y gracias, tengo que decirlo, ¿verdad? A la Escuela de Gobierno Norberto Bobbio, 17 docentes técnicos especialistas tenemos hoy en el tema de prevención. Técnicos del Ministerio de Educación y de la Secretaría Nacional Antidroga. Claro, del Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional, que trabajamos en prevención, que decía, pero ¿por qué se capacitan? En la línea que decía la señora ministra, necesitamos esos especialistas en el abordaje de prevención. Sí. Porque muchos podemos tener grandes títulos, o sea, yo siempre digo, o ser profesionales, pero esto que planteó el profesor, la metodología, la estrategia, el abordaje es diferente. Entonces tenemos que tener esa formación. Por eso yo celebro lo que decía el profesor, el tema de que Senat y Educación, vuelvo a decir, estamos en una misma mesa, no hoy, sino que nuestros equipos de trabajo, todos están. Con Senat también hicimos esto del tema de las resoluciones, el ministro ya aprobó la resolución que prohíbe el uso de cigarrillos, vapeadores y cigarrillos electrónicos en las instituciones educativas. Eso es política, eso es normativa, pero lo que nosotros también al interior del MEC tenemos que trabajar esta línea que mencionó el profesor Fernando Salazar, que hay toda una metodología, es fantástico, los módulos que se desarrollan te dan los instrumentos, formas de verificación, habilidades, se entrena al docente, se entrena al adolescente, porque dicen, pero ¿hace falta entrenar? Sí. El entrenamiento, la adquisición de nuevos hábitos, autoestima, autoconceptos, que en esta sociedad ya estamos totalmente... hay elementos vulnerables o amenazas que destruyen esos componentes del adolescente sistemáticamente. Y nosotros entonces, con esto termino, te prometo, sistemáticamente, así como la amenaza destruyen a nuestros jóvenes, nosotros tenemos que construir esa política sistemáticamente de derribar esas barreras para que realmente podamos salvar. Hoy es urgente, sí es urgente. Posiblemente estamos articulando acciones, como dijo la ministra, 5 años atrás, 10 años atrás, pero hoy se hace necesario. Y en la pospandemia y la situación de pandemia en nuestra salud mental, mucho más urgente. Con eso. Y digamos, esta esperanza, ministra, de que en Paraguay hay un proyecto precisamente con base en evidencia científica de prevención, de la mano justamente del modelo de la alianza público-privada, Secretaría Nacional Antidrogas, Ministerio de Educación y Ciencias y una institución de educación superior precisamente colaborando dentro de ese modelo de la alianza público-privada con científicos, como el caso del doctor Fernando Salazar. Tuve ocasión precisamente en Emiratos Árabes Unidos de participar de ese congreso internacional. Fue uno de los conferencistas principales de ese congreso, donde presentó justamente el modelo implementado en el Perú con resultados muy exitosos y que simplemente en Paraguay está esperando y falta dar un pasito, digamos, más para poder implementar y atender esta problemática, ministra. ¿Usted cree que ese es el camino? Sí, por supuesto, porque bien lo dijo el profesor también, muchas veces creemos que sabemos hacer algo, pero todo tiene sus particularidades y en ese sentido es muy importante lo que este currículum nos puede dar. Nosotros desde Senat vamos a trabajar y vamos a articular todo lo que sea necesario para lograr que llegue esto a Paraguay, porque de verdad necesitamos. Justamente hablando con otros profesionales e instituciones similares a Senat de todo el mundo, tuvimos la semana pasada una reunión y estábamos justamente pensando de que ese era el camino en este momento. Nosotros que Paraguay estaba en un punto de inflexión en el cual puede dar el salto hacia mejorar. Porque como bien lo dijiste, si bien es cierto que tenemos 1 millón de jóvenes que están en esa brecha de peligro, también somos 7 millones de personas y no son una
cantidad masificada como otros países de que ya les cuesta recuperar. Nosotros podemos recuperarnos y podemos dar un salto hacia la prevención, que esa prevención funcione. Entonces, creo que estamos en un momento ideal y desde mi institución vamos a estar trabajando para que esto pueda ser una realidad y creo que estamos en un punto en donde, que es el punto ideal para llegar a eso. Y creo que el Ministerio de Educación también va a poner lo suyo sé que el ministro también está comprometido con este proyecto porque es de interés para todos nuestros jóvenes. Y la duración del tiempo que está el adolescente en el espacio educativo. Hoy estamos hablando con mucha fuerza de 300 instituciones que van a tener las jornadas extendidas. O sea, posiblemente estamos hablando de jóvenes que van a estar 7 horas o menos, ¿verdad? Sí. Digo, en ese espacio. Y ese espacio tiene que ser de contención, ese espacio. Por eso Sí. yo digo, celebro con la ministra el tema de decir, no hay evidencia científica en la región, en Sí, Perú, en sí. Latinoamérica, esa evidencia científica. Y disculpe, ministra, voy a utilizar su palabra. Estamos en el punto de inflexión de decir, o sea, estamos jugando un partido, pongo este ejemplo, y estamos con la pelota hacia adelante, ¿verdad? Y a lo mejor con una jugada estratégica podemos hacer el gol que realmente Paraguay necesita. No, y es que lo que me dijeron las otras instituciones me dijeron, ustedes están en un momento favorable, tanto en el ámbito de la oferta también, ¿verdad? De poder recuperarnos, porque no somos tantos habitantes y tenemos la capacidad de hacerlo, pero juntos, coordinados, trabajando interinstitucionalmente. No hay de otra manera en la lucha contra este flagelo de las drogas. Tenemos que trabajar todos juntos. El mensaje clarísimo. No tengo nada que agregar respecto a lo que dijeron, pero sí realizar la conclusión en el próximo bloque, no sin antes agradecer a la ministra de la CERNAP por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros. Muchas gracias, ministra. Al contrario, cuando me llamen estaré aquí porque son temas muy interesantes las que se tocan en tu programa, Francisco. Así es que colaborar con el país es uno de nuestros objetivos. Gracias por su consideración. Muchas gracias, profesor César Martínez. Gracias es un honor y un placer estar en tu programa, profesor Francisco. Muy amable. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga a Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguna de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. El consumo de drogas, sin lugar a dudas, representa un flagelo social que aniquila todo. Ustedes escucharon esta experiencia, este relato de una madre que pierde a su hijo a causa precisamente de la adicción. Y hablaba la señora de una familia tipo, de una familia ideal, no, digamos, de algún problema que pudiera generar como consecuencia la adicción de su hijo. Nos da esperanza escuchar a los dos organismos del Estado reunidos en torno de un proyecto con base en evidencia científica para apostar por lo más importante en este ámbito, en el ámbito de las drogas, que tiene que ver con la prevención. Y sobre todo, en ese espacio privilegiado, que iniciar la prevención es en el ámbito escolar. Esperamos que nuestros ojos sean testigos precisamente de la implementación de ese proyecto. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP,
Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.